Buenos días o buenas tardes ya. No se preocupen, yo no soy pastor, como lo ha dicho mi hermano, y no voy a tardar mucho, porque seguramente ya han de estar volteando a ver si llegó Pepe, creo que se llama el señor que va a hacer la comida, el hermano. Entonces va a ser algo breve. Pues primeramente los quiero felicitar por este aniversario más y justamente el tema que quiero que veamos el día de hoy, que el Señor me ha pedido que veamos, es algo que debemos permanecer. Y bueno, pues algunos habrán permanecido aquí ya, pues los 25, 26 o 27 años es el tiempo que llevarán aquí, pero algunos otros llevarán más tiempo en el Señor y otros pues serán muy jóvenes. Pero lo importante es que permanezcamos y todo el tiempo que el Señor nos quiera dar es perfecto. Algunos queremos vivir mucho, otros apenas empiezan. Ya cuando está uno sesentón, pues empieza uno con dolencias. Pero lo importante es que en la situación que nos encontremos, le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y pues nuevamente los felicito por su cumpleaños, 26 o 27, yo creo que no hay mucha diferencia en eso. Yo quiero tocar dos temas, como ya les dije, permanecer, y la otra, aprovechando que tienen por aquí estas fotos de la primera etapa, o segunda o tercera, no sé en cuál van ya. Y bueno, ahorita lo recomendaba, lo decía el pastor, pues ya quieren continuar con aquella etapa. Pues entonces, si se va a continuar con aquella etapa, pues hay que terminar con esta. Pero eso lo dejaré al final. Primeramente quiero comentar algunas otras cosas. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque hasta aquí nos has permitido llegar. Te doy la honra y la gloria y suplico que nos dé sabiduría que viene de lo alto, para que podamos expresar lo que tú has dicho a nuestro corazón y que podamos tener un corazón entendido y que podamos atesorar todo lo que a cada día tú nos das. Bendigo a esta congregación, bendigo a Vida con Propósito y te pido, Señor, que se sigan cumpliendo los sueños, las metas, la visión que tú les has dado, porque sé que es tu visión. Te doy la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos si alguno quiere por ahí seguirme, vamos a leer algunos pasajes de la Escritura, donde nos enseña nuestro Dios, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que siempre debemos de permanecer en todo momento. Y vamos, dice en Juan 31 y 32, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan 31 y 32, dice 8, 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí vamos a estar viendo algunos puntos donde nos habla el Señor, que nos da una condicionante. Para los que hablan inglés, en el vocablo inglés hay una palabra que se llama, que dice if, y es un sí, pero no es un afirmativo, sino es una condicionante. Y aquí nos lo dice, si ustedes permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis hijos. Y yo creo que esta congregación ha permanecido en su palabra, si no, pues no estarían aquí. Y yo espero que los que no estén aquí sea por circunstancias como en mi caso, que hace más o menos 20 años estuve por aquí, y ahora ya tenemos 14 años que nos fuimos, que cambiamos otros rumbos, otras residencias, pero no nos apartamos del Señor. Y los felicito porque pues están aquí.
También quisiera que ver aquí como nos dice que verdaderamente somos sus discípulos, dice, y conoceréis la verdad, entendiendo que la verdad, ¿quién es? Pues la verdad es Jesucristo, como nos lo dice en Juan 14:6, que dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando conocemos la verdad es conocer, no, como decían por ahí un programa, conoce mi verdad o la verdad de no sé quién. Sino esta es la verdad, la verdadera verdad es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay un pasaje muy conocido que tenemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15, 14, 16, que es muy conocido por todos, que es, ¿qué dice? Ya hasta nos lo sabemos algunos, o algunos se lo saben de memoria, yo no, porque soy medio burro, que dice que el Señor es la vid verdadera, y yo quiero enfocarme a lo que venimos platicando, que debemos permanecer. Y dice así, del 14 al 16, si lo quieren, si lo pueden proyectar, y si no, yo voy a leerlo. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y se les será hecho. Y esto es glorificando a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre ha amado, así también yo los he amado, si permanecen en mi amor. Y empezamos a ver cómo nos va diciendo sí, sí, y así más adelante. Dice, si guardan, nuevamente pone otra condicionante, si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tenga mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, y nuevamente, si hacen lo que yo les mando. Dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y así nos sigue dando más puntos. Entonces, después que uno cree y se entrega su vida al Señor, por supuesto somos perdonados de nuestros pecados y Él nos recibe como sus hijos y nos garantiza que tenemos la vida eterna. Pero, ¿qué pasa aquí? Que para permanecer en ese amor, en ese punto en el que Él quiere que esté con nosotros, dice, Él quiere que nuestras acciones, nuestra vida, nuestro estilo de vida sean de acuerdo a su palabra. Y yo sé que a lo mejor a ustedes no les pasa, pero cuando yo era muy jovencito, por ahí de los 15 años, ya les dije cuántos tengo, ¿verdad? O sea que hace 45. Pues yo me preguntaba que cómo habría que leer la Biblia si estaba regrandote el libro. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que si queremos hacer la voluntad del Señor, si queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos ha llamado, pues es necesario que leamos la Escritura, porque si no, pues nos vamos a supeditar a lo que alguien nos diga.
Entonces, siempre debemos pues obedecer sus mandamientos, y esos pues aquí los vamos a encontrar. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Y así vamos leyendo. El Señor aquí en el versículo 5 nos dice que Él es la vid, es el árbol, y nosotros somos las ramas. Y si nosotros si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros y llevaremos mucho fruto. Y pues yo creo que todos queremos dar fruto, y ahorita seguiremos analizando este punto. Porque dice que el que no permanece en Él es como en los árboles, pues son cortados. Y ahorita que estamos en estas épocas, aunque no lo debiéramos hacer, pero pues somos un poco desobedientes, ¿qué hacemos con las ramas secas? Pues nos gusta hacer una fogata. Y aquí pues nos está dando el ejemplo que si nosotros fuéramos cortados, pues nos vamos a secar y vamos a acabar en una fogata. Eso no estaría tan malo. El punto aquí es que nos está hablando del fuego eterno, y pues nadie de nosotros queremos ir al fuego eterno, porque ya Jesucristo nos ha redimido. Pero no nos debemos de separar, no debemos permitir que las ramas se corten, porque lo que es cortado pues es echado al fuego, entendiendo que lo que el Señor nos ha dejado escrito es una advertencia, es algo que debe de penetrar en nuestro corazón, para que nosotros, de acuerdo a ello, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, podamos permanecer, podamos conducirnos, podamos llegar hasta el fin. También nos habla en el versículo 7, dice: si permanecen en mí y mi palabra, podemos, además tiene una promesa que podemos pedir, que dice: pedid todo lo que quieran y les será hecho. No es en automático. La que es automática es nuestra salvación cuando aceptamos a Jesucristo. Ya tenemos la garantía de que hemos sido redimidos y que hemos sido salvos. Pero pues es un largo peregrinaje. En mi caso llevo pues más de 40 años. Entonces, ¿cómo va a ser este peregrinaje hasta el día que lleguemos a la presencia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a llegar? ¿O cómo vamos a vivir 40 años? O yo, si el Señor me lo permite, llegar a la vida de mi madre, pues todavía me faltan 24. ¿Cómo van a ser esos otros 24 años? O quizá un mes, no lo sabemos. Pero pues a nosotros nos gusta, a mí me gusta pedirle al Señor, y créanme que me ha dado infinidad de cosas. Y aquí está mi esposa, mi hijo, pues todo lo que el Señor nos ha dado. Y lo más importante es que tenemos paz en nuestro corazón y tenemos gozo, porque ese gozo solamente nos lo da nuestro Señor. Dice en el versículo 10, el Señor nos indica que Él ha guardado los mandamientos del Padre, y nos dice que para que nosotros permanezcamos en su amor, también debemos guardarlos. Entonces, nuevamente vemos aquí una condicionante, que debemos siempre guardar sus mandamientos, porque no es en automático. Debemos preocuparnos y ocuparnos de guardar lo que dice su palabra. Y nos dice en el versículo 11 que estas cosas nos las ha dicho para que su gozo esté en nosotros y se ha cumplido lo que hablábamos hace un momento. Y nos da otro mandamiento que dice en el 12 que nos amemos unos a otros. ¿A quién le gusta amar a los demás? ¿Nomás a mí me gusta? ¿Sí les gusta? Bueno, dice el Señor Jesús que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado o no? ¿Sí?
Créanme que a mí sí me gusta que me den regalos, pero más me gozo cuando yo doy algo. Y yo les invito a que experimenten ese sentimiento, porque eso solamente puede provenir de Dios. No es algo que yo lo puedo fabricar y que yo decir, pues yo lo hago, yo fabrico ese gozo. El gozo viene del Señor. Y los invito a que den. Y si pueden dar amor, pues mejor. Porque ese amor que damos los hijos de Dios es un amor que proviene del Padre. No es algo que nosotros tengamos ahí una maquinita de amor, sino que el Señor nos lo da. Y solamente nosotros nos debemos de dejar guiar. Y nos sigue hablando aquí el Señor Jesús del amor que Él nos ha tenido y que ha puesto su vida por sus amigos. Y dice que ya no somos, ¿qué? Siervos, sino somos amigos. Somos amigos y dice que ya no nos llamará más siervos, sino nos llamará amigos. Pero nos dice aquí que para que nosotros seamos sus amigos, pues también tenemos que hacer, dice, hacer mi voluntad. O sea, no la mía, hacer la voluntad del Señor. Y nuevamente dice en el 14, dice, ustedes son mis amigos si hacen hacen lo que yo les digo. Entonces, es una vida progresiva, una vida de obediencia, una vida permaneciendo en su amor. Entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice, obedecerlo, si es que decimos que somos sus amigos. Y yo me gustaría saber aquí cuántos amigos del Señor hay. Pues como unos 30. Quiere decir que todos esos hacen lo que Él les manda. ¿Y qué dicen? Mejor no digo que soy su amigo para no hacer lo que Él nos manda, ¿o sí? ¿Sí? ¿Si quieren? Muy bien. Yo espero que sí, porque imagínense, a todos nos gusta tener amigos, pero el mejor amigo es Jesús. Porque además de que es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, pues además nos ofrece que seamos ser sus amigos. Pero nomás que hay una condición y la acabamos ya de ver. También nos está aquí diciendo en el 16 que debemos de llevar fruto. Y nosotros podemos llevar frutos si permanecemos, como nos lo está narrando aquí. Pues una rama que es cortada del árbol no puede llevar fruto. Entonces nosotros podemos llevar frutos si permanecemos. Y la palabra que clave aquí es permanecer, porque nos alimentamos. Algunos de ustedes conocen el tiempo que estuve viviendo aquí. Pues me dediqué a la agricultura, siendo el Señor me dijo, pues mejor dedícate a los números porque no es lo tuyo la agricultura. Pero aprendimos mucho. Y bueno, pues ahí algo de lo que aprendí es llevar a la práctica lo que nos dice aquí. Y teníamos que alimentar las plantas para que dieran fruto. Por cierto, pues daban unos frutos sensacionales. Algunos de ustedes sí saben a lo que nos dedicábamos en ese tiempo. Entonces tenemos que chupar de la savia que corre por el tronco, que es nuestro Señor, y nosotros a través, por las ramas vamos, las pámpanos nos dice aquí, pero son las ramas, nos vamos alimentando y así podemos llevar mucho fruto. Y dice en el versículo 16, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y he puesto para que vayáis y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre se los dé. Y nos da otro mandato, que nos amemos unos a otros. Y aquí vemos
no vamos a ver este tema ya, y seguramente lo han visto, y si no, lo tocaré en algún momento su pastor. El fruto que debemos llevar, entre otros, por supuesto que hay varios pasajes de la Escritura, y nos está hablando aquí de los frutos espirituales en Gálatas 5, y todos, y seguramente algunos hasta se lo saben de memoria, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo ese fruto que nosotros damos, ciertamente no vamos a dar pues manzanas o pimiento morrón, que era lo que cultivábamos, ¿se acuerdan de aquella época? Pero este es el fruto que el Señor, que el fruto del Espíritu es lo que sale, es lo que debemos, es la savia que está corriendo, el ADN que nosotros debemos de tener. Debemos dar el fruto para que estemos aquí. Es lo que nos va a edificar, lo que edifica a la iglesia. Y por supuesto, en otros pasajes de la Escritura hablamos de otro tipo de frutos, como el evangelismo que debemos de tener, de dar. Y nos dice en Juan 4:36, dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y Juan 12:24 nos dice que de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, para que una semilla dé fruto, pues tiene que morir, la tenemos que sembrar, enterrar, y pues ya sabemos cómo germinan las semillas y van dando, y pues van a llevar mucho, dice, pero tiene que morir esa semilla y para que lleve mucho fruto. Nos dice también en Juan 2, dice que todo pasará, pero pues Él no pasará. Y dice: Dios les ha escrito a los padres y a los jóvenes, y conociendo la palabra, dice que venceremos al maligno. Pero la tenemos que conocer. Es con lo que nosotros vamos a pelear, porque el maligno siempre nos está acechando. Y en los últimos 3 años la humanidad ha sido acechada. Y bueno, pues algunos aquí seguimos todavía, algunos más vivitos que otros, pero desafortunadamente algunos ya no están con nosotros. Fue algo perverso que se hizo a la humanidad, pero los que hoy quedamos aquí, por medio de la palabra, podemos mantener ese gozo que siempre debemos de tener. Y algunos quizás se vieron muy graves, otros no se vieron graves, otros ya partieron con el Señor, pero aquí está, por medio de la palabra es que nosotros podemos protegernos de las acechanzas del chanclas. Alguien dijo hace rato aquí, dice, y nos habla y nos dice que nosotros no debemos amar al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué es amar al mundo? Pues son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y es a través de amar y de estar en permanente contacto, en permanente comunión con el Señor, leyendo la Escritura y poniéndose en oración, que podemos ir conociendo todo lo que Él quiere. ¿Cómo podemos alejarnos y evitar los deseos del mundo? Y dice el 17, dice: el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros queremos permanecer como han permanecido aquí muchos. ¿Cuántos tienen ya los 26 o 27 años? ¿Cuántos han permanecido? No en el Señor, primeramente los que han permanecido aquí en esta congregación. ¿Cuántos hay? A ver, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cuántos iniciaron? ¿Los que saben?
14, bueno, 8 de 14, pues más de la mitad. Y habrá otros que a lo mejor tienen 25, 24, 23, pero lo importante es que desde que llegamos a los pies del Señor, permanezcamos. Yo les puedo decir, como les decía hace un rato, 45 años, y bueno, pues así, ¿no? Medios. Nos dice la Escritura que no nos debemos desviar a la izquierda ni a la derecha, sino derechitos. Y bueno, pues a veces a veces pareciera que vamos medio borrachos porque vamos y a veces nos desviamos. Pero lo importante es que no perdamos el objetivo y no podemos, seguramente trastabillamos y mucho, pero pues siempre podemos recurrir al trono de la gracia del Señor y ponernos a cuentas y regresar al camino permanentemente. Nos habla en el Evangelio en Mateo, del 24, del 3 al 14, nos habla de las señales para el fin del mundo. Y pues dice que hay muchas cosas, y por supuesto que no las vamos a analizar, pero pues debemos de estarlas leyendo permanentemente. Algunos que les gusta eso de la escatología, pues pueden adentrarse, nomás que no mucho, porque luego a lo mejor se pueden poner medios nerviosos. Pero sí nos habla en este pasaje que van a venir falsos profetas y que la maldad se multiplicará. Pero ¿qué nos dice en el 13? Dice, mas el que persevera hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Entonces, no importa lo que pase, siempre debemos permanecer. Y el que ahorita son la 1:25, si alguno no permanece aquí y se va, ya están allá, miren, trayendo las carnitas. ¿Sí son carnitas? Entonces, si no permanecen hasta el fin y todo fuera como carnitas, sino debemos de permanecer hasta el fin para alcanzar la vida eterna. Y no me quiero meter en el lío de decir que si soy salvo y si no me cuido ya no seré. No quiero meterme en ese vericueto, pero pues ¿para qué le buscamos? Mejor vamos a permanecer, no importa lo que venga. Entonces, como todos quieren ahorita quedarse hasta que comamos las carnitas, vamos a ponerlo de una manera profética y vamos a hacer un compromiso con el Señor de que debemos de permanecer en sus caminos. Y quizá algunos no sean de esta congregación, pero lo importante, lo interesante es que queden firmes ante el Señor. Y bueno, pues todos los que son de aquí y son invitados, pues ya quédense, ¿no es cierto? Bueno, entonces, porque si no, pues ya algunos ya no regresaríamos a mi nuevo estado, que es Puebla, que ya tenemos por allá algunos años. Bueno, antes de pasar al otro tema que quiero que toquemos, yo me gustaría que nos pusiéramos en pie y oráramos pidiéndole al Señor y que hagamos un compromiso de permanecer, y permanecer como dice la canción esa de los niños del Woody y de Buzz Lightyear, fieles, siempre fieles, no como un señor por allá de Italia que decía siempre, México siempre fiel. Pues nosotros siempre fieles, pero ante nuestro Señor, al único Dios verdadero. Señor del cielo, te damos gracias porque tú nos das palabra, tú nos indicas, nos das la receta, nos das la clave y nos has dejado al Espíritu Santo, Señor, para que nos redarguya y nos inste, Señor, a estar en permanente comunicación contigo, a
leer tu palabra, a ponernos en oración, Señor, para conocerte cada día más. Tú nos has dicho que el que te conoce a ti, Señor Jesús, conoce al Padre. Y como nosotros te queremos conocer por medio de la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo, conoceremos a tu Hijo Jesucristo y automáticamente te estaremos conociendo a ti, Señor. Bendigo a esta congregación, bendigo a esta iglesia local, bendigo a sus pastores, a todos los líderes, a todos los asistentes, Señor. Y te pido que ellos permanezcan fieles, Señor. No fiel conmigo, no fiel con el pastor, no con ellos. El compromiso no es con ellos, el compromiso es contigo, Señor. Ciertamente lo tienen que demostrar, y no para que caigan bien, sino para que cada día que se consideren, Señor, y que tú, sabiendo que tú nos estás viendo en todo momento. Y queremos ser fieles, porque además nos das la promesa de, cumpliendo tus mandamientos, tú concederás los deseos de nuestro corazón. Te doy gracias porque esta congregación me acogió, Señor, hace un poco más de 14 años, y siempre, Señor, fueron una gran fortaleza en tiempos difíciles que mi familia y yo estábamos viviendo. Los bendigo y doy gracias por ellos y los felicito. Y sé que harás que todos los sueños, todos los planes que tú has puesto en su corazón serán cumplidos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y quisiera permanezcan, no crean que ya se van a las carnitas. Todavía no. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer a los profetas? No a muchos. Bueno, a mí me encanta leer las profecías porque cuántas veces cuando nosotros leemos la historia de los reyes del pueblo de Israel, siempre venían los profetas a advertirles, entendiendo que la profecía es una palabra que da Dios justamente a los profetas para que les advierta a la sociedad, al pueblo. Y les estuvieron advirtiendo y advirtiendo que enderezaran su camino, porque si no les pasaría esto y les pasaría lo otro. Sabemos, conocemos, hemos leído, fueron al cautiverio y muchas veces fueron advertidos. Me gustaría que ahorita tomáramos unos 5 minutos más para ver al profeta Ageo. Aquí quiero que lo veamos de una manera muy madura y no crean que yo les estoy diciendo algo raro, sino quiero que lo veamos desde una manera de vista como es la profecía, de una manera de advertencia. Nos dice qué no debemos hacer y qué debemos hacer para que no sucedan cosas como las que aquí nos dice. Antes de otra cosa, quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho aquí con las instalaciones, y sé que más pronto que tarde estarán concluidas, y eso es lo que quiero, de eso quiero hablarles ahora. Ayer le pregunté al pastor Eduardo si podía hablar de este tema y me dijo que si yo consideraba lo hacía. Él no sabe de esto que les voy a decir, simplemente que le pedí autorización para hablar de esto. Muchas gracias. Está hablando aquí en el profeta Ageo. Dice, voy a leer un poquito. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y yo dije, ¿y eso qué es? Pues muy elegantes, cubiertas de madera y demás. Y dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre sus caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho: buscáis mucho y halláis poco, y erráis en casa y no lo disiparé en su soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y a cada uno de ustedes corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía. Y así siga diciendo. Por supuesto, aquí está hablando del pueblo que se habían olvidado de la construcción o reconstrucción del templo y se habían dedicado a hacer sus casas. Yo sé que no es el caso de esta iglesia porque han iniciado. Y les iba a pedir cuando llegué que pusieran esas imágenes en la pantalla, pero pues creo que las tienen ahí ya de permanente. ¿Están ahí permanentes? Entonces, yo entendiendo esto como una advertencia de parte de Dios y como una motivación para que no nos llegue a pasar lo que aquí nos está diciendo Dios a través del profeta, yo quiero invitarlos a todos, porque nos está hablando, lo que hemos visto es que debemos permanecer. Pero parte de permanecer y llevar fruto nos habla también del evangelismo. Y es algo que debemos hacer permanentemente. Y por supuesto, si queremos evangelizar y llevar el mensaje a las personas, pues tienen que venir a congregarse como nos lo manda la palabra. Y bueno, pues todos queremos construir una buena casa para nuestro Dios. Y por aquí está el proyecto. Yo no sé cuáles sean los planes que tengan. Si efectivamente lo que deseas que ya el Señor te está mandando a que vayan allá atrás, por supuesto yo simplemente voy aquí de paso. Bueno, aunque si me siguen invitando a las carnitas está bien. Entonces yo les quiero invitar y los quiero motivar a que se concluya con esta etapa